Buenos días, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, su misericordia, su amor, su fervor esté con cada uno. Hoy traemos un tema bastante interesante, sin embargo con un propósito igual bastante interesante. Últimamente ha habido mucho derramamiento de sangre en la tierra, hablo generalmente a nivel mundial, y ha habido igual muchísima situación negativa en cuanto a genocidio, ataques de rebeldes en ciertos países, y el Espíritu de Dios me ministraba sobre la conexión entre sangre, espíritu y tierra. Sangre, espíritu y tierra. Claro, la palabra espíritu aquí es minúscula. Sin embargo, reitero, sangre, espíritu y tierra. Vamos a orar. Esperamos que el Señor los bendiga y abra el entendimiento de usted para que pueda entender lo que vamos a compartir y que su pequeña colaboración en la intercesión pueda ser útil. Amado Dios, damos gracias por tu bendición, tu cuidado, tu revelación y la oportunidad que tú nos permites de traer ese mensaje al aire. Propágala, Señor, propágalo y permite que la gente pueda entenderlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oro. Amén. ¿Por qué compartimos temas de este índole? Muchas veces la gente intercede, ¿no? La gente ora, pero no saben cómo abordar, cómo dirigirse en la oración por un tema. No saben cuáles son los actores en juego. La oración es muy poderosa. Sin embargo, si apuntas el alma de la oración hacia el objetivo equívoco, entonces no tendrás eficiencia en la oración. ¿Okay? Por ello debemos de saber con qué estamos tratando y con quién estamos luchando. Amén. Bueno, les dije sangre, espíritus y tierra. El versículo de base que yo tengo aquí es el versículo de Números 35, versículo 33, donde dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derrama. Ese pasaje escrito por Moisés es muy intriga, pero también establece una ley que ha estado por ahí desde los últimos tiempos. Una ley que el mismo Señor Jesucristo ha dictado. Cuando Pedro sacó su espada para cortar la oreja de Malco, una de las declaraciones de Cristo fue: el que mata por espada morirá. Prácticamente el que derrama sangre, ¿sí? El que derrama sangre hasta la muerte morirá también por la espada y por la sangre. En otros términos, más sangre llama más sangre. ¿Ok? Estamos viendo los primeros dos componentes. Bueno, el componente sangre y tierra. El que derrama sangre en la tierra, su vida va a ser expiada, a menos por su sangre. Alguien va a preguntar: ¿y qué de la sangre de Cristo? Ahí está. Hay una sola sangre, una sola manera de evitar de morir con sangre derramada. Si tú has derramado sangre de manera inocentemente, es recibir el perdón y ser lavado con la sangre de Cristo, porque es lo último que te puede redimir. Sin embargo, veamos el aspecto de este modo. La sangre llama sangre.
cuando en un lugar empieza un ciclo de violencia, un ciclo de derramamiento de sangre, créeme, esto va a llamar a más sangre, ¿sí? Y es por eso el famoso dicho, no se combate la violencia por la violencia. Si no se combate la violencia por la violencia, entonces ¿cómo se combate? Bueno, las agencias gubernamentales tienen su servicio de inteligencia. Bueno, espero que aquí lo tenemos. Sin embargo, nosotros que vivimos en esta ciudad de Villahermosa o alrededor del mundo, lo que está sucediendo, tenemos una ciudad en Goma, en la RDC, que es el Congo, ¿sí? El Congo, donde está habiendo una masacre, un genocidio. Y me acuerdo de que hace tiempo, hace 2 años, Dios me dio una revelación sobre ese lugar. Y de que los espíritus debajo de la tierra estuvieron peleando. De que el enemigo iba a despertar los espíritus tribales para que pelearan. De hecho, tengo ese video en YouTube, lamentablemente, a ver si lo pongo por ahí o dejo el enlace aquí en el video para que lo puedan ver. Los espíritus tribales iban a ser despertados debajo de la tierra, iban a haber conflictos. Y hoy día, ahora que estamos hablando, se ha tomado casi en captividad toda una ciudad y los rebeldes quieren otra vez hacer un genocidio. ¿Te imaginas eso? Parece que estamos volviendo en los tiempos del genocidio de Uganda, donde fue horrible la matanza que se hizo, ¿no? Horrible, mucha gente, mucha sangre derramada. Y claro, la sangre derramada llama más sangre. ¿Por qué digo eso? Debemos entender eso aquí donde estamos, en Villahermosa, Tabasco. Si más sangre se está derramando, significa que estas mismas sangre llamarán a más sangre. Eso es un principio universal, claro, establecido en la Biblia. ¿Sí? Lo va a leer otra vez. No contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra. Escucha, la tierra no puede expiar por sí mismo. ¿Qué significa? No hay manera de que la sangre se expíe por sí mismo, sino por la sangre derramada, excepto la sangre del que la derramó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando alguien derrama sangre? La tierra, que es una entidad espiritual viva, va a meter una orden espiritual, va a activar una legalidad para demandar la sangre de aquellos que han fallecido. Voy a explicarles otra vez. La tierra es una entidad espiritual. ¿Qué me está diciendo, hermano? ¿No han leído donde dice que la tierra será maldita por tu causa? ¿No han leído también donde dice que eres maldito de la tierra? Es que quien maldice a esa persona que derramó sangre no es Dios, es la tierra. Por eso mucha gente habla de las maldiciones, algunas que se activan sola, que hay entidades espirituales encargados de activarlas. Y una de las entidades espirituales es la tierra. No debemos de ver la tierra como un simple suelo compuesto de óxido, de metales, de etcétera, de carbón, de cosas, de desechos. No, la tierra es una entidad espiritual. Ahora, no me confundan. Decir que es una entidad espiritual no significa que es digna de adoración, porque sabemos el culto a la madre tierra. Hay muchas personas que veneran, que le llaman la madre tierra, pero no es eso que la Biblia está hablando. Leemos Génesis 4:11, después de la muerte de Abel. Dice, ahora pues, maldito eres de qué. Maldito eres de qué.
¿Maldito eres de qué? ¿Maldito eres de qué? De la tierra. Caín estaba maldecido no por Dios, sino que había una orden de parte de la tierra, porque fue la primera persona en derramar la sangre. Y la tierra exigía el pago sin titubeo de la sangre de Abel para redimir, la sangre de Caín para redimir, para purificarse, para expiarse. ¿Sí? Por eso la Biblia habla de la redención de toda la creación. Saben que toda la creación anhela ser redimida y va a ser redimida en el tiempo posterior, cuando Cristo transformará la tierra y transformará el cielo. Porque dice, el cielo se mudará su vestido, se enrollará como una tela de silicio. Todo eso, ¿no? La Biblia habla de la redención de la tierra. O cuando Cristo reunió en él todas las cosas, reunió el universo. La redención de Cristo no solamente tiene que ver con el ser humano, redime el universo, porque el universo gime, la tierra está corrompida, ¿sí? El universo gime y anhela igual su redención, pero su redención no puede llegar hasta que nosotros seamos redimidos. Por eso la creación entera anhela que la manifestación de los hijos de Dios, porque saben que cuando los seres humanos seamos redimidos y empezamos a manifestar a Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos saben que su redención también está cerca. Por eso digo que la tierra es una entidad espiritual. Podría yo ahondar más en esto. Entonces, sangre, espíritu y tierra. Ya vimos un poco de sangre y la tierra. ¿Sí? Sangre y la tierra. Aleluya. Sangre y la tierra. Entonces, cuando la sangre se derrama en un lugar, cuando la sangre se derrama en la tierra, esta sangre llamará ¿qué? Más sangre. Sin embargo, cuando una sola sangre se derramó en la tierra, no llamó más sangre, sino que purificó a toda la humanidad, a todas las personas que quieren ser salvos por medio de ella. Entonces, dice la Biblia igual en Génesis 9:6, el que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre sea derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces vemos que la tierra era lo que maldecía a Caín. La tierra a veces maldice en una ciudad. ¿Por qué? Porque demasiada sangre inocente se vuelve un círculo vicioso. Entonces, ¿dónde entra el factor espíritu? Es ahí que entra el factor espíritu. Los espíritus inmundos y malignos, para traer exacción, calamidad, situaciones, dificultades a los seres humanos, les gusta armarle el derramamiento de sangre. Por eso digo, lo repito, un quote de Jephte, donde ves mucha sangre derramada, ahí hay un espíritu obrando, un espíritu maligno, claro, obrando. Donde ves mucho derramamiento de sangre, hay un espíritu inmundo obrando. Aleluya. Donde ves mucho derramamiento de sangre, hay un espíritu inmundo obrando. Por eso dije sangre, espíritus y tierra. Siempre que ves mucho derramamiento de sangre, hay un espíritu obrando. Tengo una investigación hecha por Ferrandis, dice Actas 9 del Congreso de la Antropología de la Federación del Estado Español. Es una investigación seria que se hizo en los años, me acuerdo, salió con depósito legal en el año 2003. Sin embargo, la investigación de campo empezó desde los años 1995, si no me equivoco, ahí está el texto, donde se habló sobre, hubo un estallido de violencia en el poblado de Yaracuy, en Venezuela.
Sin embargo, ese estallido de violencia, droga, fiestas en el estado de Yaracuy, Venezuela, se debió a un culto a un espíritu. Hey, lema hashi koroya ne karoya masondo roboi y la vashile kion solo hokaramia la taleje sondoriaka. Se debió a un culto a un espíritu que es en Venezuela, Yaracuy. Había un culto, según esa investigación, que se hacía a una deidad, el Señor lo reprenda, o a un espíritu que se llama María Lyonza. He escuchado predicadores como Juan Carlos Harrigan reprenderle a ese espíritu cuando andan por ahí en los Caribes. El culto hacia ese espíritu hacía que la violencia se estallara. ¿Cuál es el punto del que hizo la investigación de campo? Ese culto se trataba en que esas personas que practicaban el culto en momento de trance, por medio de agentes mediadores, eran incorporados espíritus malignos y espíritus también de personas fallecidas. Por ejemplo, si la persona era médica, si la persona era esto, y así hacían la obra de la profesión de la persona. Por eso podían hacer muchos milagros, muchas sanidades, ese culto espiritual a María Lyonza. Y hacía que mucha gente seguía ese culto por los milagros. Por eso nosotros no debemos de buscar a Dios por los milagros. Los milagros son parte de nuestra vida, sino que son una confirmación, pero debemos seguir a Dios por fe y por la guianza de su Santo Espíritu. Sin embargo, este culto se daba y había mucha violencia, porque los espíritus que venían a habitar en los cuerpos de la persona les pedían 3, 4 cosas. Déjenme leer qué es lo que les pedía. Les pedía fumar, les pedía beber, les pedía fiestas, les pedía muchachas, les pedía peleas, les pedía armas y les pedía violencia. Eso es lo que susurraba en ellos, dentro de ellos, los espíritus. Entonces, habían tiroteos, habían arrestos, habían prácticamente un caos de guerra en la Venezuela de aquel momento. ¿Por qué? Porque había un culto hacia tal deidad. Y es una investigación muy seria en España. Espero poder dejarle el enlace de esa investigación. Si alguien quiere ese enlace para leerlo, y ahí lo va a ver. Entonces, la violencia está ligada con espíritus. No lo digo solamente por esa investigación. Sin embargo, siempre que hay derramamiento de sangre, por ejemplo, muchos accidentes, hay espíritus malignos detrás. Sí, que provocan, que piden, que están pidiendo sangre. Los espíritus de violencia. Normalmente esos espíritus son del género de los espíritus que dejaron su morada y vinieron y fueron resultados del intercambio sexual entre mujeres y ángeles, los famosos Nephilims. Y esos, acuérdense, cuando ellos estuvieron en la guerra había una violencia exorbitante. Esos espíritus, al dejar, después del diluvio, destruyeron su cuerpo, se destruyó su cuerpo. Sin embargo, esos espíritus anduvieron rondando y queriendo reincorporarse en los seres humanos. Por eso se llama en la Biblia, en el tiempo del Señor Jesucristo, disembodied spirit, espíritus sin cuerpo, que andan vagando por ahí. Entonces, y están esperando su juicio. Recuerden lo que le dijo al Señor Jesucristo: has venido para juzgarlos ante tiempo. Así que tienen una fecha, un tiempo establecido para ser juzgado. Algunos, los más poderosos de esos espíritus que rebelaron, están mantenidos bajo cárceles y prisiones de oscuridad. Sin embargo, algunos
están vagando en la tierra y esperando su tiempo de juicio y tratan de reincorporar a los seres humanos. Y esos espíritus, acuérdense, que eran gigantes. El hecho de que eran gigantes y eran violentos y eran caníbales, que comían, se nutrían de sangre, esos espíritus tienen tremenda fuerza, tremenda adrenalina, tremenda gallardía. Por eso, la necesidad de consumir droga, la necesidad de la perversión, la necesidad de todo lo que involucra sangre, porque es su fuente de energía. Y cuando no tienen sangre, entonces piden y claman, piden más. Esos espíritus que habitan las tierras, que vienen a esos lugares. Pero ¿cómo vienen los espíritus? Es ahí, entramos nosotros como seres humanos. Cuando el ser humano invoca, hace un culto en una tierra, no solamente está llamando a ese espíritu de la tierra, está llamando también los apetitos de ese espíritu. ¿Cuál es eso? Cuando hay un culto a un espíritu en una tierra, no solamente está llamando a ese espíritu en la tierra, sino también se está haciendo un culto al apetito de ese espíritu en la tierra. Y lo que está pasando en Villahermosa, Tabasco, como el Señor nos lo había revelado desde el año, lo tenemos el video en YouTube, antes de que eso empezara a pasar, de que hay un espíritu de violencia clamando, y que estaban en la frontera de Villahermosa, Tabasco. Y las razones eran la promiscuidad sexual, la corrupción, ¿sí? No solamente en el mundo, sino en la iglesia, que es lo que causaba, que es lo que levantaba la cerca protectora para que ese espíritu entrara. Entonces, sangre, espíritu y tierra. La sangre llama más sangre. ¿Cómo nosotros podemos interceder? ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:2? No tenemos lucha ni carne ni contra sangre. La macatore base. Todo está conjuntando, ¿verdad? Sino que tenemos lucha contra huestes de maldades. ¿Sí? Así como nosotros, es la oración. Pero también tenemos que diseminar el mensaje de la sangre de Cristo. A pesar de que la gente no quiere oír, pero las tierras van a oír. La tierra va a oír, va a escuchar. Y la tierra va siendo redimida por la sangre de Cristo, el mensaje del Evangelio. Por eso no dejen de hacer las campañas, los eventos abiertos. Aleluya. Tenemos que hacerlos, los eventos abiertos. Una de las alegrías que recibo esa mañana, el pastor Javier, que tiene el Instituto IDAC, que van a hacer una predicación al aire libre, algo. Yo quiero estar ahí. Necesitamos que la palabra corra, pero no dentro solamente de nuestras congregaciones, pero corra en la tierra. Aleluya. Porque la tierra está contaminada. Sí, la tierra está contaminada. Ahora, hay cosas que dije aquí que no desarrollé y que estarían ser desarrollados. Sangre, espíritu y tierra. Si alguien quiere hacer esa próxima emisión conmigo, preguntando sobre lo que platiqué ahí, estás invitado, ¿no? Te recibo, hablamos, platicamos y me haces preguntas y vamos contestando. Y así podemos orar igual por esto que está sucediendo. Entonces, donde hay derramamiento de sangre, hay un espíritu detrás, sobre todo si es sangre inocente o sangre sin justificación o de un día para otro, hay un espíritu detrás. Y si la tierra que recibe esa sangre mete acusaciones espirituales contra los habitantes de esa tierra, también se generará un ciclo vicioso del cual no se puede salir a más que por la oración y por el conocimiento fuerte de la sangre del Cordero que se derramó en la tierra y que sigue hablando hoy en día y que tiene un mejor testimonio y cuya voz es una orden firme establecida en el mundo espiritual contra toda hueste de maldad, contra todo espíritu, contra todo principado, contra todo jefe. Por eso, como eclesia, tenemos una cuenta pendiente. Tal vez de esto veremos una ola de salvación, porque la tierra habrá sido sanada y por ende el corazón de la gente abierto para recibir más del Evangelio.
Yo les saludo. Sean bendecidos su casa, su familia. Recuerden que ese tema también tiene una aplicación personal. Jesús. Tiene una aplicación personal. Sí. Tiene una aplicación muy personal. Pero espero Dios bendiga a ti y a su iglesia aquí en Villahermosa, Tabasco.